Y el candidato del conservador Partido Cristiano-Demócrata, Friedrich Merz, ya ha reclamado la victoria y pide negociaciones rápidas para formar una coalición. Merz ha dicho que mañana mismo se pondrá a trabajar porque las crisis que hay en el mundo no pueden esperar. Merz tiene un perfil mucho más duro que Angela Merkel. Ha prometido blindar las fronteras alemanas a la migración ilegal y darle un vuelco a la economía. Además de estos desafíos globales, la economía de Alemania, el motor de Europa, lleva años estancada. Este es el hombre del momento. Friedrich Merz acaba de regalar al partido conservador CDU-CSU su primera victoria electoral desde los años de Merkel. Su promesa, un giro de 180 grados en inmigración y economía. Su estilo, decidido, dicen sus seguidores, inflexible, incluso áspero, señalan sus críticos, a veces parecido a Trump. Si soy elegido canciller de Alemania en mi primer día de mandato, daré instrucciones al Ministerio del Interior, mediante la potestad del canciller para emitir directivas, para que controle de forma permanente todas las fronteras nacionales de Alemania con sus vecinos. Esa reacción ante el apuñalamiento mortal perpetrado por un solicitante de asilo afgano lo llevó a correr un riesgo político. Cruzó su propia línea roja al permitir que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, por primera vez en la historia de la posguerra en el país, se convirtiera en el factor decisivo para lograr una mayoría en el Parlamento. El suceso despertó polémica en las calles. Incluso la ex canciller Angela Merkel criticó duramente su decisión de aceptar los votos de Alternativa para Alemania. Según mi opinión, incluso en condiciones difíciles, no se debería llegar al punto de conseguir mayorías con el apoyo de la AfD. Y aunque la maniobra política de Merz sigue siendo controvertida, su determinación de actuar en materia de migración toca una fibra sensible. La mayoría de los alemanes creen su promesa de evitar una cooperación con ese partido. No vamos a colaborar con el partido que se autodenomina Alternativa para Alemania. Friedrich Merz es en muchos aspectos lo opuesto a Angela Merkel. Su ascenso a la cima del partido CDU en los años 90 y principios de los 2000 derivó en una disputa política con Merkel, que en 2002 logró la presidencia del bloque conservador en el Bundestag, puesto que él ocupaba. Frustrado, Merz abandona la política y logró amasar una fortuna como abogado y miembro del consejo del gigante estadounidense de las inversiones BlackRock, una carrera que él considera un activo. Los críticos le reprochan su falta de experiencia en tareas de gobierno y Merz parece sentirse más cómodo hablando de negocios. Dirigiéndose a la plana mayor de inversores mundiales en el Foro Económico de Davos, no dejó lugar a dudas sobre sus planes para reformar el sistema de bienestar alemán. Tenemos que poner en orden nuestro mercado laboral. Tenemos ese tipo especial de subsidio para gente desempleada llamado prestación ciudadana, que es un gran error. Cambiaremos el sistema. En su campaña, Merz alarmó por el estado de la economía alemana y advirtió a las empresas de que los días de las ayudas gubernamentales para mitigar el riesgo terminaron, sobre todo si operan en China. Está fuera de discusión. Quienes asumen un riesgo, que no esperen que el Estado intervenga para socializar ese riesgo. Merz promete redefinir el liderazgo alemán. Mientras que la administración saliente compartía el lema de Merkel de liderar desde atrás, Merz apuesta porque Alemania pasa de ser lo que llama una potencia durmiente a una potencia líder intermedia. La máxima de un gobierno liderado por los conservadores es que se puede volver a confiar en Alemania. Se espera que el mensaje de Merz de Alemania ha vuelto tenga un profundo efecto en la política alemana sobre Ucrania. A diferencia del canciller Olaf Scholz, Merz se ha mostrado abierto a enviar misiles de crucero alemanes Taurus que pueden alcanzar objetivos dentro de Rusia. La victoria electoral de Friedrich Merz cambiaría drásticamente el panorama político alemán. Pero hay dos factores que determinarán cuánto será capaz de llevar a la acción: quién se convertirá en su socio o socios de coalición y qué hará Donald Trump a continuación. El inflexible Friedrich Merz tendrá probablemente que ceder, y rápido.
Y ese es el punto más importante ahora tras estas primeras proyecciones. ¿Quién va a gobernar con la CDU? El análisis de las primeras migraciones de votos revela que la CDU ha sido la gran ganadora en este proceso. Cerca de 2 millones de votantes que apoyaron al SPD en las elecciones anteriores han migrado hacia el Partido Conservador. Además, más de 1 millón de votos provenientes del FDP también han fortalecido a la CDU. Sin embargo, no todo ha sido ganancia para los democristianos. La AfD ha captado cerca de 1 millón de votos que anteriormente respaldaba a la CDU, consolidando su crecimiento en el panorama político alemán. En el caso del SPD, los socialdemócratas, 2 millones migraron a la CDU y casi medio millón a los verdes, AfD y la izquierda respectivamente. Juan Carlos Barrena, ¿es normal estas migraciones en cada elección o está pasando ahorita por todo lo convulsionado que está el país, la crisis económica, la crisis migratoria? No, son normales. Estos corrimientos de votos son normales más que nada porque ya no es como antes. Antes la gente era muy fiel al partido que votaba habitualmente siempre a la misma formación. De unos años a esta parte, o digamos desde hace unos 20 años, desde la reunificación nacional seguramente, hay menos fidelidad a los partidos y hay mucho más voto. Hay voto de castigo, que es o voto para castigar a una formación con la que no se está contenta, entonces se vota a otro simplemente para fastidiarle. Y hay también mucho voto de conveniencia. Yo creo que hoy me conviene votar a este partido y mañana me podría convenir votar al otro. Claro, o sea, que estos corrimientos no son nada fuera de lo normal, es lo habitual. Recuerdo, hablando de ese voto de castigo, que en las últimas elecciones se votó, por ejemplo, al partido que ayudaba o ayuda a los animales, que protege a los animales, ¿no? Ese puede ser el voto castigo acá. La CDU, por lo menos hasta ahora, tiene el 29% en estas proyecciones, los socialdemócratas 16% y la ultraderecha AfD 19.6%. ¿Para cuándo podremos conocer los resultados finales? Bueno, aquí son bastante rápidos con el recuento, hay que decirlo. Sobre la medianoche, lo más tarde, deberíamos contar con los resultados finales provisionales. Digo provisionales porque, aunque se haya contado todo, aunque el escrutinio sea al 100%, hay que confirmarlo más adelante. Se vuelve a contar otra vez automáticamente más adelante. Pero el provisional definitivo lo tendremos seguramente sobre esta medianoche. ¿Y de aquí, desde ahora hasta la medianoche, pueden cambiar esos resultados? Pues pueden cambiar mucho porque nosotros estamos trabajando con las proyecciones de voto de la primera cadena de la televisión alemana, pero la segunda cadena de la televisión alemana está en sus proyecciones. Resulta que los liberales y la alianza Sarah-Wagenknecht, que en la primera quedan fuera del Parlamento, en la segunda resulta que sí entran en el Parlamento. Si entran estos dos partidos finalmente en el Parlamento, cosa que no sabremos seguramente hasta que esté muy avanzado el escrutinio, cambiaría mucho las cosas y se complicaría la formación de gobierno. Claro. Al entrar más partidos en el Parlamento, los escaños se reparten de otra manera. Y si ahora, con los datos que estamos trabajando nosotros, tenemos prácticamente segura una coalición de conservadores y socialdemócratas, por ejemplo, si entraran estos dos partidos pequeños que en este momento están fuera, esa suma ya no daría de sí, ya no sumarían juntos una mayoría absoluta porque habría otros partidos que les habrían comido parte de los escaños que en estos momentos tienen. Claro. De manera que sería necesario un tripartito para gobernar, algo que el señor Friedrich Merz, el líder de los conservadores, no desea y quiere evitar a toda costa. Para él, lo ideal es tener un socio de coalición y no dos. Claro, porque además ha llamado a ponerse de acuerdo de inmediato, a empezar a trabajar a partir de este lunes para lograr formar gobierno y se da de plazo hasta el 21 de abril. ¿Esto es posible? Sí, se aceleran. Hombre, si tiene que negociar solo con un partido, será complicado, pero será relativamente simple y con los socialdemócratas hay muchos puntos en común. El problema es cuando tienes que negociar de a tres, entonces la cosa se puede alargar. Pero sí, es cierto que él quiere acelerar estas negociaciones, o en primer lugar sondeos, porque primero sondean y luego negocian. Claro. Primero sondeo si me conviene negociar contigo. Claro. Y después de sondear si me conviene negociar contigo, me pongo a negociar. Pero los sondeos serán rápidos, los sondeos no van a durar más de una semana, a lo sumo 2. Y luego se sentarán a negociar para poder firmar un acuerdo de coalición. Aquí todo va escrito sobre papel. Y ese acuerdo de coalición se negociará en base a comisiones, habrá una comisión de exteriores, habrá una comisión para todos los ministerios, habrá una comisión negociadora entre los partidos que van a gobernar juntos.
y esos capítulos se irán cerrando por separado. Y en aquellos puntos o capítulos en los que haya conflicto es donde intervendrán directamente los jefes de cada partido para intentar mediar e intentar resolver las diferencias entre ambos, ¿no? Y ha ocurrido, por ejemplo, que lleguen a un acuerdo entre socialdemócratas y conservadores para empezar a negociar, y ha ocurrido que en algún momento se paren y tengan que negociar con otros partidos. No, eso no ha sucedido aquí hasta ahora. La única vez que con los socialdemócratas y los conservadores, no. No, exacto, pero con otros. Sí, Angela Merkel trató de negociar una coalición con liberales y verdes en su última legislatura, pero no fue posible porque los liberales se rajaron en el último momento. Y al final hubo que hacer otra nueva gran coalición. Y Angela Merkel volvió a negociar finalmente con los socialdemócratas, que asumieron su responsabilidad de Estado, hicieron de tripas corazón y en vez de estar en la oposición, que era lo que ellos deseaban, tuvieron que gobernar con Merkel. Es decir, que sí puede ocurrir esto, o sea, que pueden las negociaciones durar mucho más allá del 21 de abril, como acaba de decir Merz. Merz desea que no y seguramente, si es un poco aplicado, no será necesario negociar más allá de esa fecha.